Bárbara Greco no es una villana que aparezca de la nada, no surge del capricho ni del deseo de hacer el mal por placer. Bárbara es el resultado de una infancia rota, de un sistema que la utilizó y de una mente que aprendió demasiado pronto que el dolor podía ser una herramienta. Desde niña, Bárbara fue despojada de algo fundamental, la idea de que su cuerpo y su voluntad le pertenecían. Si sus palabras sobre su infancia son ciertas y todo indica que lo son, no solo fue abusada, sino también convertida en mercancía por quienes debían protegerla. Ese tipo de experiencias no solo dañan, reprograman, enseñan que el amor no existe, que la ternura es una trampa y que sobrevivir implica endurecerse hasta volverse irreconocible. Cuando Artemio Bravo aparece en su vida, Bárbara ya estaba dañada, pero todavía no es el monstruo que llegaría a ser. Artemio no la rescata, la reclama, la adopta, la moldea, la educa emocionalmente para obedecer, para manipular, para destruir sin cuestionar. Él mismo lo dice, la entrenó. Desde los 12 años, Bárbara dejó de ser una niña y se convierte en un proyecto, en una extensión de la voluntad de otro. Durante años, muchas de las atrocidades que comete están ligadas directamente a órdenes. El asesinato de la señora Elizalde, el matrimonio con Gonzalo, la infiltración en la familia. Todo eso responde a un plan que no nace de ella. En ese punto, Bárbara actúa como un arma, peligrosa, sí, pero dirigida por alguien más. Pero hay un momento en que esa línea se cruza, porque Bárbara no solo obedece, Bárbara elige. Cuando humilla a su hijastra acostándose con su esposo, no hay orden superior, hay deseo de control. Cuando mata a Macario, no lo hace por supervivencia, sino para silenciar. Cuando culpa a Liliana, la encierra en un manicomio y la destruye durante 15 años a base de medicamentos, no está siguiendo un mandato, está ejerciendo poder. El secuestro de Liliana, el chantaje, la manipulación emocional, todo eso ya no responde a Artemio Bravo, responde a una mujer que aprendió que dominar es más seguro que sentir. Aquí es donde Bárbara deja de ser solo víctima y se convierte en victimaria consciente. El crimen más oscuro de todos, ordenar que Camilo abuse de Aurora, marca un punto distinto, no porque sea el único imperdonable, sino porque es el único que logra romperla, y no por moralidad, sino por identidad. Al descubrir que Aurora es su hija, la hija que creyó muerta, Bárbara se enfrenta a algo que nunca había enfrentado, el reflejo de sí misma como verdugo de aquello que ama. Por primera vez no controla el daño, por primera vez lo siente. El embarazo y la maternidad son, paradójicamente, el único espacio donde Bárbara conoce un amor genuino. Amar a su hija no la vuelve buena, pero la vuelve humana, y por eso cuando Artemio le arrebata a la niña y le hace creer que murió, termina de sellar su destino. Le quita lo único que podía haber detenido su caída. Cuando Bárbara intenta recuperar a Aurora, no lo hace limpiamente. Vuelve a usar el chantaje, la violencia, el secuestro. Hace daño, mucho, pero ya no desde el cálculo frío, sino desde el miedo absoluto a perder lo único que ama. Cuando suplica de rodillas, cuando ofrece deshacerse de todo con tal de no perder a su hija, no vemos a la gran villana, vemos a una mujer desesperada que nunca aprendió a amar sin destruir. Matar a Artemio Bravo es quizás el único acto completamente libre de Bárbara. Mata al hombre que la creó, que la usó, que la entrenó y que la utilizó. Y cuando llega la policía, no huye ni se justifica. Dice, yo lo maté. No pide perdón, no lo niega, simplemente lo acepta. Para entonces ya ha perdido lo único que daba sentido a su vida. El juicio es cruelmente irónico. Artemio, el verdadero arquitecto del horror, es perdonado simbólicamente por la historia. Bárbara no, porque nadie quiso ver lo que él le hizo, porque es más fácil condenar al monstruo visible que al sistema que lo creó. Su final no es heroico ni redentor. Bárbara se prende fuego creyendo que el dolor visible, el sacrificio extremo, hará que su hija vuelva, aunque sea por compasión. No quiere morir, quiere ser vista, quiere ser amada. Pero Aurora no regresa, y hace bien en no hacerlo, porque sería caer en su chantaje. Rompe el ciclo no con odio,
sino con distancia. Aurora no la visita, pero tampoco la borra. Le escribe, no habla mal de ella, no la justifica, no la repite. Y ese es el único perdón posible. Bárbara no muere en el fuego, vive marcada, encerrada, consciente, por primera vez sin poder, sin control, sin máscaras. Bárbara Greco fue una víctima, pero también fue responsable, y esa mezcla incómoda es lo que la hace tan perturbadora, porque demuestra algo que no nos gusta aceptar. El pasado explica el origen del monstruo, pero no siempre justifica sus decisiones, y a veces el mayor castigo no es la muerte, sino entender demasiado tarde todo el daño que hiciste. Carmina Bouvier no es simplemente una villana, es la manifestación de la oscuridad humana llevada al límite por heridas tempranas y traiciones internas. Desde su juventud, marcada por ser la amante de Rosendo Arango y la tragedia que le costó la vida a su hermana Estefanía, Carmina aprendió a usar el daño como arma y escudo. Su primera gran decisión de manipular a su entorno no es caprichosa, es la de alguien que necesita controlar lo que queda de un mundo que le fue hostil desde siempre. Desde el inicio, Caimina entiende que el amor puede ser peligroso, que la vida puede traicionar y que la justicia no existe en su forma más pura. Por eso, cada crimen que comete tiene un propósito claro: asegurarse de que nada ni nadie pueda desafiar la narrativa que construyó sobre sí misma y sobre los demás. Cuando secuestra a Damián, cuando difama a su hermana, cuando engaña a Augusto o incluso al mundo entero, no lo hace por placer, sino por sobrevivencia psicológica y control absoluto. Cada acción, cada mentira, cada asesinato responde a un patrón: el miedo a la exposición y la necesidad de que todo gire alrededor de su dolor. Su relación con Augusto muestra un rasgo crucial de su psicología. El amor y el odio son inseparables en su mente. Ama intensamente, pero solo puede expresar ese amor a través del poder y la manipulación. Cuando lo pierde, destruye todo lo que le recuerde a ese amor, incluso él mismo. La muerte de Augusto a manos de Carmina no es un acto de malicia sin sentido, sino de desesperación absoluta, de alguien que cree que si no puede tener la felicidad, nadie más debe experimentarla. Esta lógica se repite en su trato hacia Elisa. No busca matarla, sino arrastrarla a su propio infierno emocional. Como ella misma le dijo una vez: tú convertiste mi vida en el peor de los infiernos. Me aventaste, me arrojaste, me reventaste en un maldito abismo. Te voy a arrastrar y te voy a arrastrar conmigo. Con esto se deja claro que lo que ella busca es que Elisa viva la soledad y el vacío que ella misma ha aprendido a soportar. El clímax de su locura se ve cuando presencia la boda de Elisa con Damián. Allí Carmina no solo se enfrenta al mundo, sino a un espejo de lo que ella nunca pudo lograr. Humillada y al borde de la desesperación, comienza a alucinar con los fantasmas de aquellos a quienes ha matado, y su mente colapsa ante la evidencia de que el amor puede existir sin destruir. Cada lágrima, cada grito, cada palabra que pronuncia hacia Gavino, diciendo que no está dispuesta a que Elisa sea feliz, revela que su odio y su violencia siempre fueron una proyección de su propia frustración y dolor. En sus últimos días, el accidente automovilístico y la traición de Gavino consolidan su tragedia. Con las piernas amputadas y la conciencia de haber destruido lo que más amaba, Carmina finalmente confronta la verdad. Todo su sufrimiento, toda su crueldad, todo su deseo de castigo estaba enraizado a un amor perdido y en la imposibilidad de vivirlo sin arrasar con todo a su alrededor. Su muerte no es heroica ni redentora, es la consecuencia lógica de una vida donde el amor y el odio se confunden hasta ser indistinguibles. El testimonio final que deja Elisa antes de morir resume todo. Ella no odia por el mal en sí, sino por ser confrontada con lo que nunca pudo alcanzar. Le dice que Elisa representa el amor que ella jamás tuvo, el fruto de una vida que le fue negada, y que su mayor agonía no fue destruir, sino haber matado al único ser que amó realmente, a Augusto. Cuando dice: maté al amor de mi vida,
En ese momento, Carmina se muestra completamente derrotada, despojada de su máscara, enfrentando el vacío absoluto de su existencia. En definitiva, Carmina Bouvier es un estudio de la tragedia humana llevada al extremo, donde la villanía es una consecuencia de la herida no sanada, del amor deformado, de la desesperación por controlar un mundo que siempre la venció. No mata por placer, no destruye por egoísmo, actúa desde la imposibilidad de reconciliar sus emociones, proyectando su sufrimiento en aquellos que representan la vida y el amor que ella perdió. Su historia nos enseña que algunas villanas no son malvadas por naturaleza, sino porque la vida las moldeó para sobrevivir en la oscuridad y convertirla en su único refugio, aunque ese refugio sea el infierno que arrastran a otros. La tía Carlota es un ejemplo extremo de cómo el miedo, la obsesión y la soledad pueden distorsionar completamente el concepto de amor y justicia. Desde el inicio, ella construye su vida alrededor del control absoluto de su sobrina, de su hermana, de quienes la rodean. Carlota no actúa por ambición económica ni por odio genérico. Su motor es el miedo a quedarse sola, la necesidad de poseer lo que ama y la incapacidad de tolerar que otros puedan ser felices lejos de su influencia. Su violencia y manipulación surgen de una obsesión enfermiza. Controla la vida de Paloma con cada detalle, sabotea sus relaciones, altera la percepción de la realidad y llega incluso a asesinar para proteger su posición. Cada acto de crueldad, cada mentira, cada manipulación se justifica a sí misma como un acto de amor. Lo hice por ti, lo hice para que estuvieras conmigo, pero en realidad su amor es posesión, no cuidado, y esa confusión es lo que la convierte en un villano psicológico profundo. Carlota también refleja cómo el resentimiento puede crecer y envenenar completamente la mente. Su deseo por Cristóbal la lleva a separar a su hermana del hombre que ama. Su celo la convierte en asesina, manipuladora y controladora. Su religiosidad no es guía moral, sino herramienta para justificar sus actos y mantener una fachada de rectitud, mientras arruina vidas a su alrededor. Esta dualidad entre lo que aparenta y lo que realmente hace es una marca de su peligrosidad. Siempre parece devota, pero su devoción es un instrumento de manipulación. A lo largo de la historia, Carlota demuestra que la obsesión por poseer y controlar puede llevar a un ciclo de violencia que se retroalimenta. Cada vez que intenta impedir la felicidad de Paloma o su propia pérdida, causa más daño y se enreda más en su red de mentiras. Esto no solo afecta a los demás, sino que la consume a ella misma. Su incapacidad para reconocer límites, para diferenciar entre amor y control, entre justicia y venganza, la lleva finalmente a un desenlace trágico y simbólico, paralítica, humillada, sola en prisión, sin posibilidad de escape ni redención. El grito de "no quiero estar aquí" es la manifestación de todo su miedo, su obsesión y la consecuencia de toda su vida de manipulación. La tía Carlota nos deja varias reflexiones profundas. Nos enseña cómo la obsesión, disfrazada de amor, puede convertirse en destrucción, cómo el miedo a la soledad puede distorsionar completamente la moral y cómo los intentos de controlar a otros terminan inevitablemente en autodestrucción. Su historia nos recuerda que el poder y la manipulación nunca dan felicidad verdadera y que incluso el villano más fuerte queda vulnerable ante las consecuencias de sus propios actos. En conclusión, Carlota no es simplemente malvada, es una mujer consumida por el miedo, la obsesión y la falta de límites emocionales. Su villanía es psicológica, compleja y trágica. Su vida demuestra que el amor malentendido y la obsesión por controlar pueden convertirse en la fuerza más destructiva, no solo para quienes la rodean, sino para quien la ejerce. Catalina Krill no necesita excusas, no necesita un pasado trágico que la explique, ni una herida que la justifique. Su maldad no nace del dolor, nace de una decisión. Desde el inicio queda claro que Catalina no ama como los demás. Ella no entiende el amor como entrega, compañía o empatía. Para ella el amor es posesión, es extensión del ego, es control absoluto. Por eso odia a José Carlos, no porque la haya lastimado de niño, sino porque lo necesitó como villano en su propia historia. Inventó la pérdida de su ojo y convirtió esa mentira en una condena de muchos años.
No buscaba castigarlo, buscaba romperlo lentamente, erosionar su fe, su identidad, su voluntad. Catalina no disfruta el grito, disfruta el desgaste. Cuando mata a su esposo para no perder el control del testamento, no hay pánico ni impulso, hay cálculo. Catalina elimina obstáculos como quien corrige un error administrativo, y cuando protege a Alejandro en su ambición, no lo hace por ternura, lo hace porque Alejandro es su reflejo, su continuidad, su legado. Ella misma lo dice, no se casó por amor, se casó por ambición, nunca amó a su esposo, solo amó a su hijo porque se parecía a ella. Eso la vuelve distinta a las anteriores villanas que hemos analizado. Catalina no busca llenar un vacío emocional, Catalina se vacía a propósito. Por eso puede confesar sus crímenes sin temblar, por eso puede incendiar un lugar lleno de inocentes sin remordimiento, porque en su lógica sentir es una debilidad vulgar. La sangre fría no es una consecuencia, es una filosofía de vida. Sin embargo, hay momentos en los que Catalina se queda a oscuras, momentos en los que admite que vive en tinieblas, no porque se arrepienta, sino porque incluso ella sabe que eligió vivir sin luz. El intento de sabotear el avión marca el inicio del final. Ya no mata para proteger, mata por costumbre, ya no planea con precisión, actúa desde el cansancio. Ella misma lo dice, extraordinariamente cansada, aburrida, harta, y aún así sigue adelante, hasta que el destino o su propia lógica le devuelve el golpe más cruel posible. El avión no lleva a José Carlos ni a Leonora, lleva a Alejandro, lleva a su hijo, lleva todo aquello por lo que justificó cada crimen. Por primera vez, Catalina Krill llora. No llora por culpa, llora porque entiende algo que nunca aceptó, que el control absoluto también puede equivocarse, que el amor sin humanidad no protege, destruye, que su proyecto de vida terminó asesinando su razón de existir. Cuando la policía llega, Catalina no se derrumba, no ruega, no intenta escapar, solo pide tiempo para cambiarse de ropa, porque incluso en la caída, Catalina decide cómo será vista, no permite que la derroten, se despide, y al quitarse la vida no busca redención, busca coherencia. Sin su hijo el poder no sirve, la ambición no sirve, la sangre fría ya no sirve. Catalina Krill no fue vencida por la justicia, fue vencida por la lógica que la sostuvo toda la vida, y ahí está la verdadera tragedia, no en sus crímenes, no en sus víctimas, sino en el hecho de que nunca aprendió a amar sin destruir. Catalina Krill no fue la peor villana por lo que hizo, sino por lo que eligió no sentir, porque cuando renuncias a la humanidad para ganar el mundo, tarde o temprano el mundo te cobra, y lo hace quitándote aquello por lo que creíste que todo valía la pena, y así termina la historia de la reina de la maldad, no derrotada, no arrepentida, vacía. Querías decirle al mundo que Catalina Krill nunca perdió el ojo. Quería decirte muchas cosas y ponerte al frente del negocio. Quería quitarme